al enorme Imanol Arias. Bienvenido, querido Imanol. Bienvenido. Muchas gracias. Te voy a saludar. No, tranquilo, no paramos. Sentate. Quédate cómodo. Bienvenido. Vos sentate, Imanol. Un enorme. Ella esperó avisarme en público. Sí. Tiene una vida muy clara, ¿te das cuenta? Sí. No me ha avisado Claro, en privado. es me ha verdad. avisado No, Nos es hemos verdad. saludado de la antes. cámara, está bien. Estabas afuera tomando un café tranquilo, no quería invadir. De hecho, me iba a llamar como vos. ¿Ah, sí? Sí, mi mamá estuvo toda la vida profundamente enamorada de ti, de tu trabajo, y si era varón me iba a poner Imanol en tu honor. Mira, Tanto así te conozco, te vibro desde antes de la panza, Imanol, imagínate, para mí es un placer saludarte. Lo que pasa es que hubo Es una más, nos peli- está mirando, si podés mandarle un beso a Mariela. Mariela. Se va a morir, se va a morir. Qué lindo. No, Mariela, no nació un Imanol, pero nació algo mucho más bello. O sea, Ah. que en el fondo, mira, tienes esa ventaja. Qué maravilla, muy bien. Lo que pasa es que gracias, en la Imanol. época que... En Cuéntame te miraba. Claro. Bueno, exacto. Y en esa época, además, década del 80, acá irrumpió muy fuerte el lute. Sí, Acá. Uruguay siempre ha tenido mucha conexión con la televisión española, Sí, claro. con lo que hacía, siempre, tanto en programas como en Un País para Comérselo también, que es a lo que se refería seguramente. Yo creo que soy premio nacional aquí por un programa gastronómico que hicimos, que fue muy especial, donde hablábamos de todas estas cosas que nos cuenta. Sabes que mi abuelo era de Pontevedra también, de Tui. Y yo he vivido los últimos 20 años en Zara de los Atunes, enfrente de la Almadraba, en Cádiz. O sea que me has tocado dos puntos que ya me he sentado y me siento como en casa. Qué ¿sabes? bueno, Qué qué lindo bueno. eso. Qué lindo. Y Manuel, hablando un poquito también de los comienzos, ¿no? De la familia. Te escuché en varias notas decir que no tuviste tanto afecto, ¿no? O que no era tan demostrativo por el afecto que capaz lo tuviste. Tuviste una educación, tuviste un plato de comida, eso también es parte, es un Sí, acto sí, de amor. Pero en el sentido de demostrativo, más que nada tu padre, que era una persona muy estricta para adentro, pero muy popular para afuera. Eso te... La estrella en casa era mi padre. Tu viejo. Sí, sí. Pero eso te llevó a buscar, por ejemplo, el horizonte del teatro, la aprobación del público, buscar el afecto en otro lado porque no lo tuviste en tu casa. No exactamente, no. A mí lo que me llevó a dedicarme a esto, que es lo que me he dedicado toda la vida, yo era un muchacho con un futuro muy marcado. Vivía en una zona industrial, una zona de inmigración. Mi padre era de allí, pero mi madre era de León. Y en la franja de León, el norte de Burgos, Santander, se habla el mejor castellano, que lo que se considera el castellano de los locutores, el castellano. sí. Si hay un locutor de Sevilla, nada más llega a Madrid, adquiere ese tipo de acento que es el que yo tengo. En el País Vasco no se podía hablar vasco, entonces estaba prohibido. Y había mucha gente que manejaba muy mal el español. Por ejemplo, para entrar en una escuela profesional no se podía. Y entonces yo, que era un técnico malísimo, que hubiera sido muy malo, yo hacía electrónica y era muy malo, me distinguía por mi lenguaje, de tal forma que a mi casa venían compañeros a comer en el descanso. Su madre nos traía verduras del campo para aprender a hablar castellano. A mí lo que me lleva a comunicar primero es la lengua, es el castellano. Ahora, fue pero el hubo una español. decisión de abandonar los estudios de técnico en electrónica, mejor yo, de electrónica industrial, que habrá sido también... Que entonces eran televisores, tampoco era mucho más, Bueno, y claro, ascensores y cuatro pero era un cosas. impacto para la familia también. Y después el hecho de irse a probar suerte a Madrid en el 75, pasando penurias al principio. ¿Cómo fue también en lo personal? ¿Nunca estuvo eso de, bueno, abandono esto y vuelvo a los estudios No, de porque electrónica? a mí me sacaron de los estudios con piedad. Hubo alguien que dijo, ¿qué hace este muchacho aquí? ¿Sí? Hagámosle un bien. Incluso me becaron para ir a una universidad laboral que hay en Eibar, para hacer una especie de acomodación desde los estudios profesionales para hacer luego un peritaje industrial o una ingeniería, o un módulo de ingeniería. Y había que hacer un curso que era Pre-Co y Co. Ellos sabían que yo no tenía conocimiento ni de matemáticas, ni de técnica, ni de muchas cosas, pero me becaron, porque había un gran grupo de teatro. Y entonces el primer día que llegué, el rector me dijo, olvídese de química, olvídese de física, olvídese de matemáticas, dedícase a lo demás, y todas esas horas quiero que esté en el escenario, porque vamos a ir al Premio Nacional. Y ganamos el Premio Nacional de los 2 años. O sea que a mí, yo suspendí todo eso el primer año, me becaron para un segundo,
que suspendí también, pero gané 2 premios nacionales. Cuando llego a Madrid, el método de entrar en la escuela era que se presentaban 500 personas y tú pagabas una pequeña cantidad para acceder a una prueba de ingreso. Yo saqué la prueba con el número 1 y cuando fui a matricularme no tenía titulación, con lo cual se crea otro conflicto en mi vida otra vez. O sea, claro, soy un electricista sin titulación que es el número 1 de la promoción de la Escuela de Arte Dramático. Entonces tuvieron que inventar una figura de oyente. Yo era un oyente que me examinaba y tal, pero no tenía titulación. Claro. Hubo un momento incluso en que el catedrático de interpretación se retiró y no había nadie con la puntuación que yo tenía, entonces me invitaron a ser catedrático. Yo les dije que me daba una vergüenza terrible, yo voy a ser catedrático si no estoy ni matriculado. Bueno, estuve un tiempo dando una pequeña cátedra hasta que se encontró un sustituto. ¿Y Manol? Todo un asunto por el idioma. Claro, claro. Bueno, y el talento, ¿no? ¿Cuál es el momento en tu vida en el que vos sentís, ok, elegí bien, esto es a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida, me va a ir bien y será mi profesión de aquí en adelante? Como que te consagrás internamente, porque a veces no es igual para con el público. Pero vos, ¿cuándo lo sentiste? Que estabas tranquilo ahí y que rendías ahí. La felicidad de actuar, que colmaba muchas cosas que yo hacía. Era muy observador, hacíamos ejercicios en el metro, mirando a la gente, saber qué profesión tenía, por las manos, a mí lo que me llevó fue a la sensación inmensa de actuar. Entonces toda mi vida ha estado de alguna manera implementada por eso. Yo al principio tenía que hacer algún trabajo extra y lo hacía actuando también. Yo repartía guías de teléfono, que eran unos libracos así. Sí, sí, acá también. Sí, ¿te acordás? Yo las usé. Sí, estas claro. Cosas. Entonces tú llegabas a una casa que eran personas mayores y ellos te podían devolver las guías usadas. Y había mucha gente que no las agarraba porque pesaban mucho. Y yo ahí descubrí que había una comunicación. Entonces nada más veía a una persona mayor, yo le entregaba las guías, le daba confianza y luego le decía, ¿por qué no me trae las guías antiguas que se las retiro? En ese momento las personas mayores se ponían muy contentas y yo hacía sonar 4 monedas en mi bolsillo. Clac, 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 clac. Claro. Entonces cuando venía me daban una gran propina que me permitía trabajar media jornada y luego dedicarme al teatro. Qué hermoso. Todo tenía que ver con la comunicación con la gente. Como te dije, lo de tu padre, tu madre también te dejaba hacer un poco más, ¿no? Cuando tu padre se iba de viaje. Mi padre es jefe marino. Es jefe marino, se iba de viaje. Venía para aquí. Pues venía para Rosario también, pues sos Sí, hincha de River Plate sí. Y ya vamos a tocar un poquito más ese tema. Pero vos actuabas, te dejaba hacer, expresar, que es fundamental, porque para mí los primeros años de vida son fundamentales para el recorrido de la historia de cada ser humano. Pero tu tío, ¿tuvo algo que ver también en tu vocación? Sí. Dice que era un fenómeno. Sí, mi tío Mayagaray era una persona con una vida muy curiosa. Estaba en Roma haciendo teología a muchísimo nivel y llegó un día a casa de sus padres, que vivían encima nuestro, eran los dueños del edificio. Y mi madre, una vez de que llega al País Vasco, va llevando a sus hermanas y las va casando. Tenía unas hermanas muy guapas. Y había una que estaba allí que le oyó cantar. Y bueno, Chucho se retiró y fue un gran directivo de empresas. Y era un hombre con una vastísima cultura. Que mientras mi padre navegaba, y de mutuo acuerdo, era un poco el que me otorgaba esa paternidad y esa forma de disciplinarme porque el mundo obrero en algún momento en los 80 en el País Vasco pasó por vicisitudes, heroína, en fin, el principio del terrorismo. Hubo muchas cosas que de la lucha armada, como se quiera llamar. Cada sitio se llama de una manera. Que me ayudó mucho a centrarme y le tengo un gran cariño. Al final los puse a los dos en una montaña en Riaño, porque Chucho terminó en la montaña donde yo nací y ahí están los dos en una urnita. Entonces, de vez en cuando hago una función, voy a actuar, hago un regalo al pueblo de que hago la función. Dice, el coronel no tiene quien le escriba, por ejemplo. Entonces, un amigo mío, que tiene unos drones de cine impresionantes, arrancaba una toma iluminando encima de la hornacina, que está a 3.000 metros de altura en los picos de Europa, y bajaba hasta el pueblo hasta llegar a mi cara al coronel, ¿no? Que era
la conexión que yo tenía con ellos en la, Wow. Impresionante. en la montaña. Como Qué veo. lindas cosas nos ¿Cómo- estamos enterando en pasó? esta entrevista. ¿Y cómo nace Imanol y deja de ser Manuel María? Por todo el contubernio, maravilloso contubernio de que no se podían poner nombres vascos, o sea, que de nacimiento no te podían poner nombres vascos. Y a mí Manuel no me ha llamado nunca nadie. Nadie. Nadie, desde pequeño era Imanolchu, Imanol, y fueron los amigos. O sea que los fue la amigos vida la vascos. que te bautizó como Sí, Imanol. sí. La Yo vida. yo fui de los primeros inmigrantes. Mis padres llevaban ya mucho, mi madre llevaba ya mucho tiempo, se fue a servir de mucama a los 14 años. Y cuando llegué al pueblo había más gente del pueblo que me incluyeron en su banda, en su cuadrilla, el que es ahora alcalde de Ermua, el que fue alcalde de Ermua, gente importante. Y ellos fueron los que me pusieron Imanolchu. Y cuando llegué a Madrid había mucha controversia con eso, porque la gente decía, ¿pero por qué? Hubo una generación que teníamos nombres raros. Absunta Serna, Iñaki sí. Ayerra, Sí, sí. Juanjo Puigcorbé y Manol Arias. Entonces mi padre incluso decía, pero no es más fácil llamarte José Díaz o Manuel Claro, Arias. qué grande. Claro, Manuel ¿Verdad? Arias, Os ya llamáis, estaba. todos, os llamáis todos raros. ¿Qué es Puigcorbé? Decía mi padre. Qué grande, qué grande. Es maravilloso. Qué maravilloso. Y el tiempo, como hablaba lo de tu tío y lo de tu papá, yo le digo viejo a los padres acá, Sí, le digo sí, viejo, sí, nosotros con también. cariño y respeto, está espectacular. Pero el tiempo te dio la popularidad, el llegar. Y yo siempre caí como un destino, un hilo Muy rojo. pronto. Muy pronto te dio la popularidad. Desde el primer momento. Y el sí. público te dio mucho amor, muchísimo amor. Y hay una espectadora que te marcó también un momento que se llamaba Carmen, puede ser, o se llama Carmen, que te trajo una carta. Sí, bueno, Carmen fue una persona que conoció a mi padre en Rosario, que fueron buenos amigos. Sé que no tengo hermanos, o sea que fue una cosa... Pasajera. Sí. Y no, eso me vinculó mucho con la historia de mi aita aquí en Argentina. Y con una cosa especial con Rosario, que además es una ciudad muy vasca. También Muy parecido. también este país. parecido. Me parecía Montevideo, Sí, Rosario y Montevideo tienen también mucho que este ver. país Sí. tiene una comunidad vasca muy importante que siempre que he podido he saludado y simplemente fue la circunstancia, cuando se produjo, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues imagínate, y se había estrenado Camila y era impresionante. La veían 14.000 personas al día en las salas. Yo estaba en el país promocionando y me llegó esa carta y entonces me senté con ella con todo el valor y me contó cómo le conocía a mi padre, me contó por qué mi padre me llevó el banderín de River en vez del de Rosario Central, porque mi padre se dedicaba un poco al fútbol, llegó a ser presidente del Eibar, que es un club que luego estuvo en Primera División, y del Ermua, en fin. Y fue muy notable oír hablar de mi padre fuera de mi familia. Entonces era exactamente igual que con mi familia. Claro, Mi una versión- mi padre- Claro. Sí, una versión, otra persona, la versión del pero- marinero, ¿no? La vida del marinero. Claro, otra versión. Y tenía, Claro, tenía y una, pará, pero puede ser que esa carta tenía una foto Una foto de, ellos dos. de tu padre Sí, y ella. y ella. Sí. Y eso dice que fuiste hasta donde está enterrado y hablaste con él. Sí, sí, sí. En la hornacina esa que está. Mi padre está en varios sitios, yo lo tengo en casa. Mi padre si algo le caracterizaba es que era un hombre muy amarreta. Se preocupaba mucho de ¿El tener, dinero? de guardar, de no gastar. Había trabajado mucho. Y yo en la caja fuerte de mi casa tengo delante una hornacina con un trozo de mi padre cuidando, ¿sabes? Me da mucha tranquilidad ver que las cenizas de mi padre están allí. Claro, ya Entonces sabes cada que vez que cuidas. abro, yo cada vez que abro oigo la de Te mi acuerdas padre que de él, dice, te acuerdas otra de vez él, vas a sacar otra vez, dinero, otra hijo. vez. Pero joder, para un poco. O sea, tampoco, ¿pero por qué te compras esa botella de vino que vale $40? ¿Estás loco? ¿Qué? O sea, estas cosas así. Genial. Y Y Manuel, Manol, no, yo quería entrar un poco en la obra, ¿no? De lo que venís a hacer acá, de lo que va a tener la suerte el público uruguayo de ver junto a Mercedes Morán, esta gran actriz también argentina, ¿no? Qué dupla, mejor no decirlo, que se va a estrenar, ya aprovechamos para contar, el 8 de agosto a las 20 horas en el Teatro del Galpón y las entradas ya están a la venta por Red Tickets. ¿De qué va mejor no decirlo? ¿Cómo le dirías, cómo invitarías a la gente a que asista? Mejor no decirlo, es la historia de un matrimonio de matrimonios. O sea, es un último matrimonio con hijos anteriores que basan su relación amorosa en hablar, en un juego de la palabra. De alguna manera sería la historia de personas que no les gustan que les
corten el hablar cuando están interrumpiendo a otras. Entonces, se empeñan en encontrar la forma de hablarse correctamente. Ella es una mujer muy echada para adelante, un personaje maravilloso para Mercedes, que es una máquina de colocar palabras, y él es un poco más conservador, pero tiene una capacidad de observación, es un poco más, le preocupa más cómo decir las cosas. Y en eso se basa. Es una obra francesa, de la hija de Claude Lelouch, se llama Salomé Lelouch. Y lo sorprendente de esta pieza es que produce un enorme humor, y nadie se tropieza, nadie insulta, nadie golpea, nadie se choca con una puerta. Es un humor inteligente. Solamente con el juego de las palabras y las situaciones que creemos que tenemos solventadas y que solo hablamos en el interior. De todo tipo, desde la subrogación de los hijos, los nuevos tratamientos para el SIDA. Hay una amiga que ya no contagia, pero entonces se encuentra con un problema. Cuando está con un hombre, si se lo dice el primer día, se va. Claro. Si se lo dice al cabo de 4 meses, se va y dice que es un traicionado. ¿Qué se hace con eso? Claro. Mejor no decirlo. Él dice, no, hay que decirlo. Todos esos temas. Y sorprendentemente, gracias a todo el tratamiento que hizo Mercedes y Claudio Tolcachir, que es una pieza clave, se convierte en una pieza que funciona como un reloj y que produce en el espectador una experiencia muy interesante, y es que se parten de risa y además salen hablando y comparándose. Y pues tú no hablas tanto como... Claro. No, es que si tú me aceptaras tanto como acepta él, hay como una vuelta al hablar. En un momento en el que el lenguaje se ha contractado, estar en un programa de este tipo es un milagro. No hay TikTok, no pasas a toda velocidad. Por eso es tan complicado encontrar en la comunicación ahora, encontrar espacios en los que uno pueda manifestarse. Y esta obra es una propuesta. Entonces, nada, dura 1 hora 10 y se ríen 33 veces. Eso. Vamos a Qué maravilla, contado. Yo voy a ir, seguro. Vamos a estar carcajadas. repasando las fechas, las distintas fechas en un ratito nada más. Sí. Pero una cosa es mejor no decirlo y otra cosa es no poder decirlo. Y recién hacías referencia a lo que ocurría en distintas partes de España, en donde no se podía hablar vasco, catalán, galego, en fin. ¿Cómo fue dedicarse a las artes en la época de Franco, con el franquismo? Había 2 posicionamientos. Por un lado, el cine que se hacía y el teatro que se hacía, siempre ha habido gente especial que se las rebuscaba para hacerlo. Pero era la dictadura. Mejor no decirlo, mejor no hablar, mejor no... Salvo alguna gente que tenía, no sé, José Tamayo llegó a conseguir que Albert Camus le aceptara una versión de Calígula rebajada en cuanto al poder político, ¿no? Más que Calígula y el poder, que era la obra de Camus, él se inventó Calígula la señorita, porque se admitía más que un débil y un tirano fuera una nena, y se llegó a representar en España. Yo hice esa versión, me vio la hija de Camus y me dijo, hay una versión tercera, situada en Roma, donde Calígula es Mussolini, que es la que estrené en Buenos Aires. O sea, había gente que... José Tamayo estuvo con Misericordia por toda América Latina, con la Compañía Nacional, pero en realidad, y luego la generación de grupos independientes, que venían a Manizales, venían a Montevideo, a Buenos Aires, ese era el ámbito. Lo demás era muy común a todas las dictaduras militares. ¿Padeciendo persecución y represión? En tu Sí, caso, por ejemplo... Sí, también... aunque los artistas no nos reprimían tanto, lo que hacían era que nos suspendían. Claro. Sí, nosotros no pasamos por celdas, ni por cárceles, no, en general, hubo alguno que sí. Pero no, era que te suspendían y te echaban a la calle. Claro. Vos en un momento pensabas que ser actor era estar en el calabozo. Bueno, porque de chaval, cuando yo empiezo con 9 o 10 años, había una persona en mi pueblo que era un mecánico que tenía un talento brutal. Este hombre llegó a crear una revista de humor que se llamaba Hermano Lobo, creó Tábano en España, fue fundador del Festival de Manizales, luego en Colombia, director de Rajatabla en Venezuela. Pues este hombre, que tenía una conexión familiar lejana conmigo, política,
en un momento hacía espectáculos en funciones que se hacían en benéficas, pues para presos, para una fábrica que estaba en huelga, y entonces hacías como una especie, iba un cantante, y hacías una recolecta. Yo trabajé con él 5 o 6 veces haciendo el niño de Charlotte, el que incomoda a Charlotte, el que rompe el cristal y entonces viene. Y lo curioso era que nos detenían siempre. Y yo, como era un chaval, pues ahí estaba con mi nariz puesto en el estaba unas horas. Entonces, para mí, actuar era luego ir al calabozo. Era una cosa era una aventura tremenda. Yo no sabía cuándo volvía a casa. En mi casa estaban como, porque a lo mejor terminabas a las 11 y te tenían hasta las 4 de la mañana ahí. Pero, sí. Y a mí no me dejaban, los compañeros me decían, tú no te quites la nariz. ¡Claro! No, o sea, que vean que lo vean que lo tuyo es de risa. Es arte. Claro, Sí, sí. ahora, así y todo, siendo niño, esa situación no te aterró como para decir, yo por acá no sigo. O sea, sería tan grande la pasión de lo que hacías, porque cualquier persona se puede ver aterrada ante esa situación, y más siendo chiquito. Sí, yo nunca tuve miedo a la policía. No tuve el valor de dirigir nada, de ponerme al frente. Yo podía contar nada más. Y sí, eso me dio una cierta experiencia. No me asustaba. Y hablando de experiencias tan distintas como puede ser una serie de televisión, una película, películas que fueron éxitos de taquilla, que marcaron una época. 420 capítulos de Cuéntame cómo pasó. Cuéntame cómo pasó. Cuéntame. Capítulos. ¿Cómo Son se...? 210 películas. Bueno. Por eso en mi currículum yo no tengo 160 películas como los de mi generación, tengo 70. Pero está. Porque el resto están Por hechas, eso, está todo invertido. claro, Está todo es invertido de un ahí. desgaste diario, constante, de una convivencia Sí, 14 horas al día durante 23 años. en donde hay que 9 ponerle meses al mucho año. profesionalismo, pero también mucho cariño, supongo, ¿no? Sí, al final la historia te va dando una serie de elementos. No hay nadie que escriba una personalidad profundamente durante tanto tiempo si no tienes la compañía del actor o la actriz que lo hace y el compromiso de encontrar una historia que sirva a Y la los devolución de la espectadores. gente. Claro, Claro. esa es la... Claro. Y cada año era así. Bueno, pues 3 años más. No, se acabará en esto, 3 años más. Al final te vas implicando mucho y para mí era un compromiso terminarlo. La gran preocupación era terminarlo bien, que al final se pudo hacer. Incidía en muchas cosas porque pasaban los gobiernos. Yo he tenido 3 presidentes en estos 22 o 4 en estos 22 años. Nadie afectaba a la serie. Entonces los amigos de izquierda decíamos que éramos un poco conservadores en la serie. Los de la derecha decían, no, es que estos rojos nos están colando la historia. Tenía ese equilibrio que eran millones y millones de espectadores, pero es que luego se ha visto en 39 países mundo, y claro. se ha reproducido. Se ha emitido partes de temporadas en 110, luego a través de Amazon, y se ha replicado en varios países. Claro. En Argentina se hizo una versión con la mala fortuna de que la hicieron diaria. Yo les contaba que la historia no se puede narrar en ficción diariamente, porque entonces la dictadura argentina duró 15 días. A nosotros la dictadura de Franco desde el 68 al 75 nos duró 7 años. 7 años. Y ahí sí puedes contar los detalles. Claro. No es una serie de piso, de hacer en el piso y poner 3 cámaras. No, esta serie salía a la calle, De ciudad. iba donde tenía que ir y tuvo el elenco de actores más importantes, muchos de ellos muertos, pero los grandes, todos pasaron por ahí. Y ese fue el compromiso. Ahora que estoy liberado de eso, es cuando empiezo a despreocuparme y a crear otra sensación. Estoy encantado haciendo teatro, me tomo la televisión con calma, voy a hacer televisión, en las nuevas series y cine, pero con la sensación de que ya no hay angustia. Yo estoy en el tercer acto de mi vida y en el tercer acto no entra personaje nuevo. No hay proyecto, no hay éxito que te convoque, ni nada. Lo que uno quiere... Y hasta se valora lo conseguido. Claro, lo que uno quiere es trabajar y a poder moverte por el mundo. Claro. Lo que tu lengua te permite. O el cariño que hayas podido ir obteniendo de la gente que te permita hacer propuestas que sean buenas para la gente. Tocaste algo muy interesante, que está en el tapete hoy en día, la política y el arte. El artista y la política es un tipo muy involucrado,
o muy allegado, cuando tuviste 2 años grabando en Cuba, Fidel Castro te abrió las puertas, sos muy amigo de una de las hijas, después Alfonsín te llama con la vuelta a la democracia para que tengas una charla con él, después A mí los que me llevan a Cuba son uruguayos. uruguayos, por eso. Sí, sí, Pepe Valdés y Walter Achugar. Te llevan para allá. Sí, sí, sí. Y Pepe Valdés que siempre dice, nunca me nombras, a mí se me puede nombrar. Vamos a nombrarlo un Pepe, que lo voy a ver Arriba, esta Pepito. noche. Pepe, por Dios, eres un grande. Y Pepe Mujica, Sí. en España, va y corta una de tus grabaciones, después van a comer, ya como una relación de amistad. Porque le llegaba, porque veía Cuéntame más tarde que el embajador. Sí, Al embajador se le mandaba un, sí, al embajador se le mandaba un está poniendo imagen. DVD, creo recordar, y entonces a la señora, a la senadora, le gustaba mucho Cuéntame. A Lucía. Y entonces Pepe me dijo, ¿se puede hacer algo para que no estemos dependiendo de...? Porque nos gusta ver la serie. Y lo hicimos, yo lo conocí en unos premios Platino, y me contó todo lo que se había visto. Yo no era tampoco tan consciente, ¿no? Yo sé que recibí un premio que no pude venir a recoger por Un país para comérselo, porque estaba recogiendo el premio. Con ese programa ganamos el premio Goncourt, que es el programa gastronómico, el premio más importante del mundo, por encima de Jimmy Oliver. Ese año le ganamos a Jimmy Oliver, que ya era común. Bueno, el caso es que lo hicimos, y cuando vino a España quiso conocer la grabación y se quedó todo el día. Todo el día. Me lo llevó. ¿No le diste un papel ahí, un papel para que salga un bolo? Yo le dije, ¿por qué no haces algo? Es muy bueno, Sí, claro, ojo. Qué Después la pasó maravilla. Canal 5 acá, sí. Sí, la pasó Canal 5. La pasó Sí, la televisión claro. estatal. Sí, la pasaba, por eso. pero Sí. todo el tiempo, y además un poquito después. Ese era el delay Claro, del problema. claro. Que había gente que tenía datos, que él se relacionaba, y Y entonces Lucía decía, no, No, ya me están Claro. quemando todo. ya me están quemando todo. Claro, no me Le cuentes, spoileaba. no me Y a cuentes. través de eso, vos pensás que el artista se puede... Eso no, pues es un tema de gustos, y el político es un ser humano más, que es público y va y elige. Pero el artista, y más que nada los que nacieron en una época que el silencio tendría que transformarse en poesía para poder decir lo Sí. que uno sentía, que es totalmente diferente a lo que pasa ahora. Pero ¿hoy crees que está bien que un artista se pueda identificar con una ideología, que puede decir lo que pasa socialmente, sin que te etiqueten si sos de un lado o del otro? Ahora no es posible. No En puedes en hacerlo. un momento fue posible. Ahora no es posible por el tipo de comunicación. Yo en ese sentido soy un jarrón chino, o sea, pertenezco a la época de Felipe González, que ahora mismo, dentro incluso del Partido Socialista, es como un jarrón chino. Y él se protesta con eso. O sea, que los jarrones chinos son jarrones que nadie les hace ni puñetero caso, y cuando se rompen es cuando, joder, se ha roto el jarrón chino. Bueno, pues yo estoy a punto de romperme, y los jarrones chinos ya no interesamos. Y además creo, no sé si es una hora como para ponerse tan profundo. Mira, yo creo que tenemos un enorme problema con lo ideológico en el mundo. Tenemos un cerebro neandertal, unas instituciones medievales y una tecnología de los dioses. Eso es muy complicado de manejar. En cuanto a la política, por ejemplo, todos los partidos, creo yo, de centro, izquierda, centro y centro-derecha, o sea, los que han gobernado, las sociales democracias, las democracias cristianas en el mundo, tienen un enorme problema ahora, que es que siguen empeñados en manifestar sus propuestas a través de canales en los que no llegan a la gente joven. El centro ya no llega a la gente joven a través de la televisión, lo ven a través de estos aparatos. Y a través de estos aparatos se crean los memes y se crean las ultrasderechas y las ultrasizquierdas. Por lo tanto, aparte de ser un jarrón chino, estoy ya en el museo. Claro, y las Por lo fake news tanto, también. no hablo de política porque ni me lo preguntan. Y porque me daría vergüenza de decir, yo ahora mismo realmente no. ¿Qué vas a pensar de Maduro y de toda esta farsa? Pase lo que pase, es como extraño, ¿no? Claro. Y hay otra forma de involucrar a la gente, y es haciendo reflexiones de todo tipo, pero además en ficción, ¿no? Esto nos da una cátedra sobre el legado que tenemos a los jóvenes, que son los que realmente tienen que hacer el impulso. Entonces, si a los jóvenes les das un refugio en el que la velocidad de las palabras, la contracción del lenguaje les pueda permitir en su vida, eso es una condición artística. Por lo tanto, el artista ahora vive en permanente revolución, pero con el arte. No influye en la sociedad, influye en la comunicación.
influye en esa pequeña brecha que uno puede tener frente a lo tecnológico. Yo soy digital totalmente. Y me planteo ahora entender un poco la IA. No me va a dar tiempo. No sé si me interesa meterme en todo eso tanto como encontrar lenguajes que sirvan en esa transición. Los mayores lo que tenemos que hacer es tranquilizarnos también, ¿no? y apreciar la vida que hemos llevado. Cada día que te queda hay que levantarse pero no levantarse y decir, bah, quiero que esté todo bien, estoy muy contento. No, de verdad pensar, ¿qué he hecho yo? Uno más. Claro. Ya vamos a pasar a otra parte del programa, pero Después de esto, No, después de esta claro, ¿Qué definición. hacemos? Pero Yo me quería dormir acá y reflexionar. dentro de los desafíos profesionales, un actor- Estamos en Uruguay, que es uno de los países que más lee del mundo. Por Dios. Totalmente. O sea, todavía me quedo corto con este país. En este país hay que andar con pies de plomo porque es muy especial en eso. Yo te decía que yo soy del 76 y El Lute se estrenó en el 87, una película del 87, ¿no? Sí. O sea, y acá, recuerdo que la pasó Canal 10 a fines de la década del 80. Y yo siendo un niño la vi y me marcó. Y después revisando sé que te generó premios, Concha de Plata, en fin. Pero el desafío es haber interpretado a alguien que existió, que existía. ¿Qué devolución dio El Lute original a esa propuesta artística que fue reconocida por la crítica? Al principio no lo soportaba, ¿No? tenía muchas dudas él. Y enseguida entró. Y lo que me devolvió Eleuterio es la convicción de que hay por lo menos un momento en tu vida en la que puedes ser grande y puedes transformarte 100% en alguien, todo lo que yo aprendí a hacer con él. Y que los personajes inocentes que han sido maltratados por la historia tienen un gran pozo popular. Y entonces no hay que hacerlos simples, porque todo eso tiene una compleja historia. Él es un hombre dañado desde siempre. Y su libro, que es en el que se basa la película, es tan exacto en su contradicción del hombre dañado que le ha perseguido en la vida. Y sin embargo ha hecho un ejemplo de lucha. El Lute no era ni un mangante grande, era de cuarta, era pobre, y lo que era un fuguista espectacular. Ahí sí nos encontramos con cosas difíciles. En el sitio donde él se tira del tren, el mejor especialista del país, que era el que la hacía conmigo, el que me enseñó, yo subía a torres, comía tripas de... Todo esto me lo enseñaba un especialista. Bueno, pues cuando fue a hacer lo del tren, que repetimos toda la mecánica, el tiempo entre los postes era tan rápido que tuvimos que ir a otra zona. Él donde se coló, él estuvo contando horas. 1, 2, 3, poste. 1, 2, 3, poste. Fue al baño, sacó la llave. 1, 2, 3, poste. Se hacía el dormido y seguía. 1, 2, 3, poste. 1, 2. Entró al baño, sacó la llave, se la metió, abrió, salió 1, 2 y se metió por el medio. No podíamos hacerlo. Tuvimos que ir como 30 kilómetros más adelante. Es una vía que ya no tiene solamente paso de mercancías, donde los postes eran más así. Entonces yo le preguntaba, ¿pero cómo te tiraste? Y dice, yo no sabía que me iba a colar, o sea, yo iba a pegarme un postazo, porque salió. No conseguimos hacerlo allí. Nadie se puede tirar de un tren a esa velocidad, en 2 momentos, saliendo de un baño, quitándose una cosa, levantándose los pantalones, una cosa impresionante. Impresionante, realmente. Impresionante. Manuel, hablaste del paso del tiempo. ¿Vos cambiaste algunos hábitos? Sé que te levantás a hacer yoga, ¿es verdad? Sí, hago pero no un yoga muy físico. Tengo que ir aprendiendo porque me quedo mucho en respirar y en ¿Meditar? sí, en quedarme limpio, ¿sabes? En encontrar las vías de energía que me hacen estar con calma y no sentirme el centro de nada. Entonces, cuando va todo bien, pues me muevo más. Y luego soy muy andarín y sí, madrugo. A veces no tengo nada que hacer, también tengo una gran capacidad para procrastinar. O sea, yo vagueo con una dignidad y con una elegancia. Igual que vos. No sabes. Esta mañana me he levantado en el Radisson, me he despertado Qué lindo. Bienvenido a Uruguay. y luego me he vuelto a echar Sos después uruguayo. de todo eso. Sos uruguayo. Claro, no. ¿Tomás mate? Tomo mate, Ustedes sí, no tomo se mate. Pará, graba esto para mamá me se enseñó en muere. Uruguayo, además, técnico de sonido. ¿Técnico de sonido? Sí, cómo hacer. Vale. No, Jengibre le pongo. No, es una locura. No, No no, quiere.
Manuel, con jengibre para la garganta, para hacer toda la Lo que es una locura, ¿no? Claro. Ah, qué rico. Ah. Ustedes no se broman para Sí. conseguir las entradas. Vamos a eso repetir, sí. vamos, por favor. Mejor no decirlo. Junto a Mercedes Morán, el gran Imanol Arias, que nos ha llenado de conocimientos desde que se sentó en esta mesa, una nota hermosa. Se estrena el 8 de agosto a las 20 horas en el Teatro El Galpón. Hermosísimo teatro también para disfrutar de esta obra. Las entradas ya están a la venta por Red Tickets, así que tenés la chance de, en este mismo momento, desde tu celular o computadora, entrar y asegurarte el lugar para esta obra maravillosa con estos dos grandes de la actuación. Jueves 8 y viernes 9 a las 20. Atención porque el sábado hay doble horario, a las Exacto. 20 y a las 22. Y el domingo, última función de despedida, a las 18 y a las 20 horas. Así que tenemos varios horarios y Sí. distintas fechas como para poder ver entonces, además en el Galpón, que es una institución teatral aquí en nuestro Yo país. fui esta alumno obra. de Atahualpa cuando Claro. Atahualpa se exilia en Madrid. Yo estaba en la escuela de oyente y como estaba de oyente y eso, pues hicimos una huelga porque había unos profesores muy malos franquistas y echamos a todos los profesores y entonces nos dejaron quedarnos sin profesorado. Y entonces mucha gente profesional iba y nos daba cursos. Y un día apareció con José Luis Gómez y con Héctor Alterio apareció el señor Atahualpa del Chopo, Una maravilla. con el que yo hice unas sesiones de Ger Puntila y su criado Mati. Y me dio un par de secretos muy curiosos. Qué lindo. Me dijo, qué lindo. tiene usted una cara de tragedia que no le conviene abundar mucho en eso. Ríase también de vez en cuando y haga comedia que se va a sorprender. Sí. Dice bresquiana, pero haga comedia. ¿Qué te tiene más contento, hacer esta obra acá en Uruguay o que Nico Williams siga en el Athletic? Mira, el Atleti somos muy generosos en eso, porque es un club que al tener esa condición, es un club que genera jugadores para afuera y es una institución muy sana económicamente. Entonces no va a poder seguir en el Athletic. Pero por ahora sí, no a se mí fue me en el- molesta que vaya a un club revienta jugadores como el Barça. No, pero no va a ir. No va. Fuerte, fuerte. Y ahí en el Paris declaraciones. Saint-Germain, se Fuertes queda, se queda. declaraciones. Zócalo para Se el queda en el partido, Athletic. que es un programa de chimentos acá. Fuerte Para vos, Acuérdate de mí, No, se pero queda eso en el te lo dice Athletic. Suárez, te lo dice Messi, te lo dice todo el mundo. El Barça es un tritura jugadores. Es un club muy duro en ese aspecto. ¿Te quedás con Messi o con Francescoli en River? Bueno, Francescoli es que es como un actor. Francescoli es como Héctor Alterio. Y Messi es un fenómeno diferente, es una cosa de locos. Como usted. Una cosa, no, Messi Bravo, es- Emanuel. Bravo. Vamos a ir a la cocina.